Ok. Episodios que peor envejecieron en series animadas y TV partidas de The Alchemist 174. A darle. Pensé que las mujeres tenían prohibido bajar a la mina. Era obvio que la Hola perrito del imperio. ¿Podemos ver de la piloto de la KDC? Una pregunta, ¿ya has jugado Red Dead Redemption 2? Hola, Kevin. No. colección de episodios envejecidos como la leche bajo el sol por 3 días no iba a quedar en unos cuantos No sé qué es Lack Daisy. Me lo pones. Y no lo de Red Dead Redemption 2. puestos, así que acompáñenme a otra dosis de momentos no aptos para generaciones actuales. O incluso anteriores. Ese ya la vimos, pero es el último. Es otro. El otro. ¿Cuál otro? Episodios que terminaron terriblemente mal en series animadas y TV. ¿Este? En la Ok, Era el otro perro tonoto, el del Dr. House. ok. Esto es. Episodios que terminaron terriblemente mal. En series animadas y TV. De The Alchemist 174. A ver. las series episódicas casi siempre sus capítulos terminan bien, y cuando no tampoco es tan impresionante porque usualmente es por un chiste. Pero no siempre es así. Hay veces en que un episodio puede terminar tan terriblemente mal que a uno solo le queda reponerse del impacto, ya sea por lo raro o traumático que pudo ser. Ah, la muerte de Tronquito. Sí lo recuerdo. Fue tan XD. Y aquí van algunos ejemplos. Yo me reí, no te voy a mentir. Número 3. Ed es el tipo de show que incluso si termina mal sigue siendo divertido, y aunque el episodio de este puesto no es tan distinto, es lo más cercano que tenemos de esto hecho episodio oficial. Y es que los creadores, en aras de intentar dar un final especial a la cuarta temporada, terminaron de presentar el episodio más introspectivo de todo el show, uno que presentó una situación muy triste viéndola bien, Una pero que forma de era saber si has visto el video o no es revisando tu historial, ¿o qué? ¿Acaso ves videos sin nosotros? Perro infiel. Sí, tengo que reaccionar solo, perro. Lo pauso cada cierto tiempo y le hablo a la nada o al perro. necesaria de reflexionar. El episodio va del grupo protagónico intentando engañar a los niños del vecindario como siempre, esta vez queriendo venderles globos a sobreprecio mediante un show infantil de negativo presupuesto. Los chicos no caen, pero por un motivo muy curioso. Sienten que su obra fue demasiado infantil. Mientras discutían sobre el fracaso de sus métodos, A ver, de bajo presupuesto, tomando en cuenta que son un montón de niños, no estaba tan mal, perro. Y una cosa que no se suele decir de Eddie era que el bastardo tenía tantas ideas que no se repetía. No solía repetirse, perro. Incluso cuando podría haber simplemente, ¿sabes qué? Esto estaba funcionando, vamos a hacerlo de nuevo, pero mejor. Nah, vamos a iniciar algo completamente diferente, con una logística completamente aparte. Y lo plantearemos desde cero. Doble D empieza a reflexionar de cómo los niños del vecindario ya están creciendo y comienzan a perder interés en lo que ellos hacen. Y esto lo vemos en la forma en que Jimmy tira su triciclo para intentar montar una bici normal, Todo por 25 centavos, sí. Para comer dulces. o de cómo otros chicos comienzan a presentar cambios físicos, no siempre agradables. Ah, Doble D quería reflexionar cómo la madurez irá cambiando a sus amigos hasta llevarlos a escoger una carrera, pero Eddie solo usa esto para adaptar sus métodos y se decide abrir su propio puesto de orientación vocacional. estoy seguro que Eddie va a terminar siendo o un gurú o va a ser el presidente de alguna farmacéutica. ¿Tu verdura favorita? ¡El camote! La idea es que una computadora con la precisión de un trozo de cartón y el ingenio de Ed filtrará las preguntas de los clientes para revelar a qué se deben dedicar a cambio de un módico precio. ¡Johnny es un topo! ¿Topo? ¡Felicidades! Aquí tienes tu diploma. Ahora veis el mejor topo del mundo. La cosa fue también que pudieron conseguir sus caramelos, por lo menos hasta que se toparon con Nas, quien haciéndola de dentista, les quitó los dulces y los guardó en su escritorio. Pero gracias a que su emprendimiento no solo los estaba afectando a ellos, aprovecharon un descuido y se llevaron el escritorio para sacar los caramelos. Mientras lo Clásico. intentaban, Doble D retoma su reflexión, y al preguntar a sus amigos que quieren ser de grandes, sabemos que Doble D quiere viajar por el mundo, y que Ed quiere vender quesadillas. Pero cuando a Eddie le toca hablar descubrimos algo interesante. Nunca
voy a crecer! Mexicano promedio. ¡Saquen a la presidenta, carajo! Voy a construir una fuente de la juventud. Y voy a ser joven y bello. ¡Y rico! Y acá, justo acá, ocurre un incidente. El niño topo lanza a Eddie, y este termina cayendo al cráter que dejó, golpeándose la cabeza. Y luego... ¡Ay, mi espalda! Oigan, ¿cómo llegué a mi habitación? Herdala. ¡Ay, hola, chamaco! Sí, Eddie despierta para darse cuenta que es un anciano. De hecho todos lo son, solo que nadie más parece estar consternado de que desde el inicio del episodio hasta ahora han pasado 90 años. Eddie solo saldría para ver cómo nunca pudieron sacar los dulces del escritorio, y de cómo todo el vecindario estaba más cerca de elegir un ataúd que una dichosa carrera. Al descubrir que lo que veía era peor que el dolor de sus juanetes, Eddie desesperadamente quiso sacar los dulces del escritorio, pensando que con ello podría regresar a su mundo, pero ni bien Ed se acercó todo se hizo polvo. Así que a Eddie solo le quedó hacer una cosa. ¡Estoy chapachando! ¡Yo soy viejo! ¡Yo soy viejo! ¡Yo soy viejo! Causarse una contusión. Siempre ayuda. ¡Yo soy viejo! ¿Se imaginan la cantidad de historias de, oh, realmente esta era la realidad y el otro mundo es un delirio de Eddie causado por sus golpes en la cabeza? O literalmente, realmente Eddie está muerto y está recordando sus últimos momentos antes de morir. Porque en toda caricatura de los años 90, 2000... siempre había la maldita teoría de que en realidad todos estaban muertos. Sin falta, carajo. Todas y cada una de ellas tenía pero está muerto. O sin piernas. ¡Soy viejo! ¡Soy viejo! Tal escena de negacionismo dio resultados, porque Eddie despierta, solo era una pesadilla producto de golpearse la cabeza. Con la satisfacción de ver cómo sigue siendo un niño y tiene toda una vida por delante, se puso a festejar ya sin siquiera acordarse de los dichosos caramelos. Pero aún así los terminan obteniendo de todas formas. Sí, es el típico final donde el prota tiene un sueño horrible que le hace valorar su vida y le permite continuar, es tan cliché como satisfactorio de ver. Pero en este caso no aplica, porque no es el final. En cuanto Eddie está a punto de comerse el caramelo, despierta. Sí, esto no fue ningún sueño. De verdad es un anciano. El mensaje era claro, todo lo que sucedió en la serie solo fueron recuerdos de un pasado mejor que Eddie no puede soltar, al punto de volver a ello cada vez que puede. En el aquí y el ahora es un anciano, y no le queda más que vivir con ello. Pero al menos pudo verlo con algo de humor. Todo este episodio tiene bastante peso, considerando que iba a ser el final de toda la serie. Los creadores aún no sabían que el show sería renovado para otra temporada, por lo que decidieron despedirse así, reflexionando sobre el crecimiento, haciendo una alegoría de cómo su show ya no sería de interés del público que tanto los siguió, atribuyéndolo a un normal cambio. Es un episodio muy consciente y maduro mirándolo desde esa manera. Es brutal. De etapa en sus vidas y alegrándose por ello. Y sí, cuando uno ve eso... Creo que la única otra serie que yo conozco que hace un metacomentario de este estilo, fue El maravilloso mundo de Gumball, con su episodio final, con todo el mundo intentando cambiar para mantener la serie viva, pero al final decidiendo cancelarse, pero siendo ellos mismos hasta el final. Esto de adulto y valora la importancia de la juventud, es triste ver cómo el protagonista ruega con volver a ser joven, estando condenado a esperar el funeral, pero eso no era el objetivo, sino dejar un mensaje claro, madura. De forma chistosa nos mostraron las consecuencias de no hacerlo mediante un personaje que fue incapaz de soltar su infancia, viviendo miserablemente queriendo volver, pero que al menos pudo comprender con humor la necesidad de crecer. Un final en su mayoría terrible para el protagonista pero uno bueno para nosotros, por lo que aunque no fue el mensaje de despedida del show, al final continúa y por lo tanto sí, este no es el final canon, pero bueno. Mismo vale oro. Número 2. Coraje el perro. Pero no entiendo, episodios que terminaron terriblemente mal en series animadas. Supongo que la parte terriblemente mal es menos de, oh por Dios, ¿cómo es posible que lanzaran este bodrio y más, mal para los personajes dentro?
Cobarde es de las pocas caricaturas que pueden presumir de contar con un final que es bueno y que encima es bastante agradable, Sí, no sé por qué vas a poner esto entonces. pese a las premisas tan aterradoras que se atrevió a tratar. Pero hubo un episodio que terminó tan mal que por muchos años fue considerado por los fans como el final de facto de Ok, va a variar uno de esto, uno de esto. toda la serie, uno tan lúgubre como la serie misma, y lo peor, ¿Cuál? que no sonaba tan descabellado. El culpable Coraje, de tal pero teoría cobarde. es el episodio del Gran Fusili. El mismo inicia con Justo traumatizando a Coraje como siempre, hasta que afuera de la casa se estaciona un extraño vehículo. El mismo aguardaba un gran escenario perteneciente Sí, pero cuando yo escuché títulos que terminaron terriblemente mal, yo esperaba de mal, de literalmente mal. En plan de eran basura, cómo pudieron haber lanzado eso, etcétera, etcétera, etcétera. No me esperaba de terriblemente mal de que, oh, algo horrible pasó a los personajes. Supongo que me confundí un poquillo. a un tal Fusili, una especie de director de escena cuya única intención parece ser el invitar a gente random a actuar en su obra improvisada. Era en ningún lugar, ese tipo de mierda era muy común. Pese a la mala espina que daba el sujeto, sobre todo considerando la clase de bichos con los que suelen lidiar, Muriel decide aceptar la invitación del extraño, y al apenas leer palabras sueltas de una obra que ni conocía, la señora logra ganarse al gran público. Todos sus actos en el escenario fascinan tanto a Fusili y a gente aplaudiendo.mp3, que a Justo y a Coraje les dan ganas de participar. La magia del sonido de los aplausos los hacían continuar, pese a que actuaban frente a un escenario vacío. Sin embargo, en una escena Coraje recibe un pastelazo, por lo que al intentar encontrar algo para limpiarse termina dando con un pequeño almacén. Y aquí se da cuenta de la verdad. Sí, el sujeto no estaba aquí por casualidad, buscaba algo más que actores para su show. Y tenía un sitio especial para esta familia. Coraje trata de advertir a sus dueños de esto, pero fue muy tarde. Unas cuerdas salientes de los adornos alcanzaron a la pareja y los convirtieron en marionetas. Fusili trató de impedir que el perro arruinara sus planes, pero este con astucia, y algo de suerte, logró hacerle frente y quitarle el control de Justo y Muriel, algo que el sujeto no Coraje es de lejos el mayor usuario de la Toon Force que jamás ha existido, perro. pudo impedir porque antes de darse cuenta también fue consumido por el hechizo del espectáculo, condenado a vivir por y para un público inexistente. Wow. Sin embargo, Esta mierda es profunda. con Fusili controlado ya no hubo quien pudiera romper el hechizo, o quizás nunca lo hubo. En la escena final vemos como el perro ahora trata de volver a la normalidad, solo que ahora tenía que manejar los hilos para mantener la ilusión de que su familia seguía con él. Oh, wow. Y así, con esta escena, termina la primera temporada. A partir de acá se generó una especie de teoría sobre de que este era el episodio final de Coraje, y que todo lo que sucede después solo son escenarios inventados Ya, bájale a tu boy, perro. O sea, esto lo está tratando de ser edgy. por el perro para alivianar la soledad. Una teoría Claramente es una broma. que se cae a pedazos, porque no fue ni la primera ni la última vez en que algún personaje no vuelve a la normalidad, pero no puedo culpar a quien lo inventó, porque es un final extrañamente triste. No se trata de ningún chiste caricaturesco, la escena solo va de cómo Coraje perdió a su familia y cómo ahora necesita hasta replicar los sustos que le daba Justo para sentir que todo sigue como antes, algo tan lúgubre que opacó el pequeño mensaje del episodio de cómo el glamour del espectáculo puede terminar consumiendo a sus actores. Gracias al cielo Coraje tuvo un final mucho más agradable, pero resulta estremecedoramente interesante imaginar que no fue así. Número 1. Doctor House, o para los más jóvenes la serie esa del Doctor Mamón al que muchos intentaron copiarle la personalidad, no duró 8 ¿Lupus? temporadas solo porque la gente sentía que aprendía medicina, sino que la serie era muy ingeniosa y sus personajes memorables, aunque podía ser algo cínica al tratar ciertos temas. Pero en una ocasión se pasaron, con un capítulo cuyo final fue tan extremo que uno no sabe si apreciar su excelente planificación o su muy macabro sentido del humor. Ok, esos son de los buenos.
Uno que no creo que puedas adivinar ni en 1.000.000 de años, pero dado a que tuvo las pistas suficientes, veamos si puedes deducirlo. El episodio cae de Es el capítulo... ¡Ah! ¡El de la bala! mi gracia gira en torno a este sujeto, Claro. un vagabundo al que unos niños le quemaron el brazo accidentalmente con un cohete defectuoso. Pero el diagnóstico de "ay, me quemaron el brazo, ay", no fue lo que llamó la atención de House, sino el hecho de que el tipo pensaba que su herida olía a regaliz. Además de tener mucha fascinación con un personaje icónico de los 80s al punto de robarle el nombre, el equivalente a registrarte en un hospital acá con el nombre de Capulina. Aunque el tipo fue ingresado y tratado, siguió percibiendo los olores mal, además que demostró Ok. ser un estuche de monerías. Y no solo lo digo por el kit de vitaminas que le encontró el equipo de House inspeccionando su espacio en el Wow, un vagabundo con vitaminas. Debió haber sido una sorpresa. parque donde vivía, sino porque además poseía. Y no solo lo digo por el kit de vitaminas Espérate, que le espérate. encontró el equipo de House inspeccionando su espacio en el parque donde vivía, TikTok nunca fue el problema, mierdas. Ya éramos imbéciles antes de que esa cosa existiera, carajo. sino porque además poseía una serie de libros, todos con un solo nombre, Danny Jennings. Pero Finalmente, dos niños sin celular, sí, y se la pasan quemando vagabundos. lo más importante era su historia de fondo, la cual empezó a relatar desde que fue ingresado. Al parecer tuvo un No están bailando porque uno de ellos se asustó, pero fácilmente pudo haberse puesto al lado. pasado difícil marcado por un padre abusivo, tan mal de Aunque en esa época sería más un T-Bag. la cabeza como para propinarle esta clase de castigo Wow. desde pequeño, pero tan astuto para no provocar nada que no pudiera cubrirse con una manta. Era la historia de alguien que huyó a las calles porque en casa ya lidiaba con monstruos peores. Y cuando tuvo complicaciones y tuvieron que hacerle análisis, supimos que en El las calles TikTok sus solo fue la evolución del problema. adicciones casi acaban con él, sobreviviendo gracias a Dios. Uno de los doctores se interesó por esto último, a lo que el paciente aseguró que su salvación seguramente tenía un significado, pensando que quizás era que debía enderezar su vida, aprovechar la beca y terminar la Se va a morir, ¿verdad? carrera de medicina. Por eso tenía este kit, realmente eran vitaminas, pero su camino por arreglar su vida no estaba siendo fácil, tenía que sobrevivir comiendo sobras pues un falso amigo lo condicionaba a eso si quería ganarse comida real de su restaurante, cosa que solo complicó su estadía en este hospital, pues unos trozos de huesos casi perforan su colon. Dios. Toda esta situación terminó conmoviendo a parte del equipo de House, excepto a uno. El otrora cirujano plástico ya no le creía desde que descubrió su kit y nombre real, así que ignoró su historia y se limitó a ordenarle que se quedara quieto en la resonancia. Pensaba que sus heridas solo venían de su vida en las calles, y de hecho, tenía la teoría de que solo le decía a la gente lo que quería oír, es decir, alguien con un pasado en un seminario por supuesto que iba a conectar con un vagabundo salvado por Dios, y ni qué decir de la benevolente doctora con su historia de superación, por ello para desenmascararlo astutamente usó una pluma con temática de hockey en una de sus visitas, esperando que el tipo de repente tuviera una historia referente a ese deporte. Pero fracasó, el vagabundo odiaba el hockey. De todas formas no importaba, los doctores que le creían tampoco es que Era porque es judío, ¿no? ¿No les encanta? No, lo voy a guardar para el Penchacho Project. quisieran arreglar su vida o darle dinero, la historia Carajo, lo voy a decir. ¿No les encanta el hecho de que cada vez se demuestra más y más de la increíble influencia que tenía Epstein en los políticos gringos hasta el punto de que muchos le pedían consejos en mitad de momentos importantes para saber qué decir y qué hacer? Y adivinen de qué religión era Epstein. Yo no me creo esa mamada de que los judíos controlan el mundo, pero ciertamente eso no apoya. del vagabundo solo hacía que lo trataran con gentileza y le consiguieran nombres de albergues donde continuar su tratamiento cuando sea dado Lo de Trump y Clinton lo veremos esta noche. de alta. Pero el panorama cambia, pues en algún momento la enfermedad del sujeto se complica, y tras algunos análisis comprobando diagnósticos, House se da cuenta que el sujeto padece de esquizofrenia. Pero eso no explicaba su deterioro, así que infirieron que sus síntomas encajaban con una Confunde religión con etnia.
Ok. Una serie de enfermedades genéticas, pero Epstein era étnicamente judío, no judío. Ok. para evitar pasar meses probando cuál podría ser, a riesgo que el de la morgue se terminara uniendo al equipo de diagnóstico, optaron por algo más problemático. Encontrar a su papá. Con una investigación usando el nombre hallado en sus libros y su respectivo historial de ingresos por rehabilitación, lograron dar con una residencia a 30 minutos del hospital. Y ahí, enfrente del padre, los doctores se intentaron limitar a preguntar sobre el historial de enfermedades genéticas de su familia, pero al ver su extraña indiferencia, la doctora que más se había conmovido con el caso, se le escapó un pequeño reproche. Y si bien su colega logró apaciguar la situación, cuando ambos retomaron la pregunta para, según ellos, que su hijo se mejore, el padre no se contuvo. Con una mezcla de incredulidad y rabia, revela que aquel paciente por el que vinieron, Danny Jennings, su hijo, ya había muerto. Hace unas semanas por una... Esto levantó las alarmas, por Plot twist del plot twist. lo que House personalmente fue a interrogarlo, preguntando por su nombre real o el de su padre, presionándolo con que de no hacerlo, evidenciaría que se escondía por quizás haber cometido un crimen. Pero aún así el sujeto no cedió. Pese a los riesgos, el paciente prefirió mantenerse anónimo, porque aquel padre terrible del que habló de hecho, lo estaba buscando. House no podía creer que a su edad aún le temiera a aquel señor y no temió cuestionarle eso. Pero el paciente concluye con que no lo evita por miedo, sino porque de encontrarlo de nuevo, él mismo lo matará. Al final el sujeto falla al intentar tomar un vaso, por lo que conectándolo con todo lo demás, House concluye que su enfermedad se trata de una etapa temprana de Parkinson. Al estar consciente de su enfermedad degenerativa e incurable, el sujeto se puso vulnerable, y confiesa su secreto frente a la doctora que tanto lo estuvo apoyando durante el episodio. Entre lágrimas, el sujeto habla de cómo durante la universidad tuvo una novia, pero que en algún momento por razones nunca descritas casi le quita la vida, de no ser porque una amiga llegó a tiempo y se lo impidió. Titan 501- me quiere por X100. Buenas Leo, perdón Hola. la interrupción, pero ¿te acuerdas que te mencioné de que revivieron a Concord? Al día siguiente Sony lo volvió a matar. Sí lo vi. Revela que la dosis fue completamente intencional, buscaba dejar este mundo. Y que si bien pensaba que Dios le había dado una segunda oportunidad, ahora sabía que solo buscaba que purgara sus crímenes. Y en ese momento sufre su última complicación. Pese a que él mismo no acabó con él, los doctores empezaron a notar lo extraño, que resultaba que un Hola, Kevin McCartney. Niños interesados en la ciencia volando un cohete defectuoso que accidentalmente quemó un vagabundo. Es mala suerte, no estupidez. Ponerte a grabar al vagabundo en llamas es poco. No sé cómo lo llamarías. vagabundo pareciera tener mejor salud en las calles que en el hospital. No tomó mucho para que House apuntara a la dieta, dando con el diagnóstico real. Enfermedad de Refsum en adultos, su cuerpo no podía procesar un elemento de la clorofila. Básicamente la comida vegetariana lo estaba matando, solo debía alejarse de ella y estaría bien, luego del análisis genético podría volver a su vida glamurosa. Al ver que su situación no era tan desalentadora, el paciente agradece a la doctora que tanto lo ayudó. Asegura que sin su apoyo no hubiera sobrevivido, ni mucho menos descubierto el significado de aquella milagrosa supervivencia que tuvo en el pasado. Y con esta escena el caso termina, y el episodio aprovecha el tiempo restante para dar fin a una subtrama que no necesitaba mencionar. Sí, no pasa nada. Siempre hay subtramas Sin en los embargo, capítulos de House. a poco menos de un minuto de terminar el episodio, ocurre lo siguiente. Aquella doctora benevolente llega al hospital, solo para darse cuenta que varios elementos policíacos inspeccionaban el hospital. Al preguntarles a sus colegas al respecto se supo la verdad. Cuando enviaron su muestra de ADN para confirmar el diagnóstico, el sistema levantó las alarmas en todo el país. Aquel ADN estaba ligado a un criminal relacionado con 13 homicidios sin resolver. ¡Dios! Un prófugo que al parecer se comía a sus víctimas. Y que ahora, gracias a sus esfuerzos, estaba sano y libre por el país.
Y así, con un giro que recontextualiza todo de golpe el episodio, simplemente termina, con el tema del show que contrasta tanto con esta situación. ¡Dios! ¡Wow! ¡Ah, wow! Que se siente como si alguien ¿Quieres ser lo peor? Creo que esta está basada en una historia real. pusiera música de circo en un funeral. Puede parecer que es un final sacado de la nada solo para impactar, pero no, hubo pistas de sobra. Sí, los fragmentos óseos hallados en su organismo no llegaron ahí por culpa de un mal amigo, además que era raro que todos sus síntomas relacionados con su adversión a los vegetales los sufrió como si nunca los hubiera padecido. Curioso, porque en las calles no se cena bistec todos los Claro. días. Y lo más importante, su esquizofrenia era del tipo extremadamente inteligente, y se vio no solo por ser tan bueno que consiguió una beca para estudiar medicina, sino por su forma de leer a la gente en segundos. El cirujano plástico El tipo era un psicópata, era un asesino en serie, psicópata extremadamente inteligente para nuestro propio bien. Entonces me está diciendo que el niño que le estaba a punto de prender fuego era realmente un ángel. tenía razón, la historia del padre No eran llamas de ira, eran las llamas del infierno que venían a reclamarlo. Hola perrito, nada que ver pero, Ah. sándwich de jamón. Ok. Los niños eran los héroes, ¿sí? Pero no había otro donde curaban a un criminal peligroso pero al final se escapa. Quizás. A veces repetían tramas. era falsa, pero en retrospectiva no solo servía para obtener simpatía y que no lo investigaran, sino para Ok, me retracto. Cohete justiciero. Al igual que ese hombre, yo también voy a comer mis palabras. conocer a sus doctores. Cuando estos le preguntaron sobre su relación con Dios, o sobre todo por su bienestar y objetivos, supo que no lo hacían por interés médico, así pudo perfilarlos y decirles lo que querían oír. Pudo haber sido desenmascarado, lástima que el doctor que lo intentó ya lo había confrontado demasiado, el tipo sabía que era hostil, por lo que al darse Lo subestimó demasiado. cuenta de su truco, respondió lo contrario a lo que quería escuchar para ganar credibilidad frente a la doctora. Y nosotros. Por Dios, incluso House cayó, el genio siempre sarcástico que hasta lo señaló como criminal se terminó ablandando. House pudo haber ignorado su historia con algún comentario sarcástico, pero en cuanto le ¿Es VTuber? Sería un gran VTuber. preguntó por el miedo a su padre, ahí ¡Sí! ¡Es verdad! ¡El judío era el bueno! ¡Plot twist del plot twist! el tipo se dio cuenta que algo de su cuento había Chicos, no puedo creer que sean tan antisemitas, señores. O sea, no lo puedo creer. No puedo creer que dudaran de él. tocado fibras sensibles, así que solo tuvo que hacerlo más dramático para neutralizarlo. Y tenía Siempre lo son, dice Jesús. razón, House tuvo una infancia difícil, pero no necesitó saber detalles. Es claro que esta forma de leer a las personas y ganarse su confianza le permitió acercarse a tantas víctimas, por ejemplo esta doctora, que en otras circunstancias pudo haber sido la víctima. Sí, completamente. Titan 501- me quiere por X100. También no se viste que un legislador polaco habló sobre el retraso de Octavi como un problema grave en el Parlamento y con la presidenta ¿En presente. serio? 14. Algo curioso, considerando que en esta temporada justamente vino a reemplazar a otra que, Hola por Leo, motivos saludos, vi a mi jefe con una empleada guiñando el ojo y me corrieron del trabajo. ¿Cómo que te corrieron, hermana? Deberían darte un ascenso, deberían comprarte un auto. narrativos, solo se le Por ese tipo de mamadas son los que te garantizan un puesto alto. No lo grabó. conocía por el Escríbele a la esposa entonces. ¿Qué te mantiene ahora mismo? Te acaban de echar al trabajo. Bueno, qué raro que ahora mismo le llegue cierta pista a la mujer de tu jefe, ¿no? Sería una terrible, terrible coincidencia. apodo de la 13. Lo extraño aquí es el objetivo del episodio, pues además de querer impactar al espectador no trata ningún tema, y ni siquiera se vuelve a mencionar. Era para que esta doctora, la antítesis de House, Broma, ¿eh?
que confiaba mucho en la gente, se viera afectada a mediano plazo, así como otros personajes por cosas más simples, pero no. Al parecer el capítulo solo quiso contar la historia de un enfermo mental que casi mata a su novia y que quizás huyó a las calles de las consecuencias, donde hirió a mucha gente, y por remordimiento quiso dejar este mundo junto con un amigo de la facultad. Pero que al sobrevivir de milagro robó su nombre y sus libros para rehabilitarse y descubrir el mensaje que Dios le estaba dando con esto, hasta que lo consiguió en este hospital. Cuando por una serie de casualidades terminó dando con un grupo de doctores crédulos quienes al hallar el nombre de su enfermedad supo cuál era su objetivo. Dios le estaba diciendo que iba por buen camino. Que si había permitido que siguiera con vida era para que, ¿Siguiera comiendo específicamente, gente? siguiera comiendo carne. Ah, una burla a Dios. Hace poco vimos un video de Mexican López donde este tipo de personas están dispuestas a justificarse de cualquier manera, Alexi. Para ellos, esto es algo tan jodidamente válido como cualquier otra cosa. De hecho, lo más válido de todos. Porque es una situación tan imposible que ¿cómo podrías llamarlo de otra manera? ¿Cómo podrías llamarlo de otra manera? Claramente tiene que ser algo, una fuerza superior que está interviniendo. Una forma muy macabra de burlarse de la religión y las buenas La doctora sí maduró con esto y más casos. Sí, esto fue como, wow. intenciones, incluso para este show. No sé qué quieres que te diga. Me gustó bastante. Yo creo que es un excelente episodio. Muchas gracias por ver este video. Es uno que te pone en una perspectiva y bastante incómoda, pero realista. Estoy seguro que en algunas ocasiones los médicos le habrán salvado la vida a una persona solo para luego escuchar que esa persona cometió actos horribles. O sea, literalmente Monster va de... Esa es una historia de ficción, pero iba... Estoy seguro que habrán varios ejemplos allá afuera. Me despido, no Sí, el juramento hipocrático los compete a salvar a una persona sin importar la situación de la misma. sin antes agradecer a señora Selrod, Benjamín Alquinero, Dr. Ricardo Pootis, Ryuko Shion, Aurex, Pero aún así, o sea, es que es brutal. Informal Office Lady, Leoniu, Ivanio XD, Abei, PBG 052, Mystery Anonymous, Sanvanir 58, Embo, Shadow K, Leo Red, Augusto En Austria sucedió un caso similar. El tipo se volvió un escritor famoso y engañó a todo un país. Ah. Tapión, las Nada como salvar a un caníbal buscado por la ley para empezar a desconfiar de los pacientes. Sí, pero digamos que es una lección que muy difícilmente va a olvidar. Perro, si te dono 100 reaccionas a unas de Abatos. Claro. O sea, imagínate, perro, si hay otra noticia donde una persona desaparece, vas a preguntarte, ¿fue él? ¿Yo permití esto? Le puedes llegar hasta a sentir cómplice de que personas inocentes estén sufriendo. Debe ser una situación horrible, espantosa. boludeces de Dante, el nu. Leo, ¿quieres otro plot twist? Acaba de salir el trailer de Moana Live Action. Sí, ¿cómo estás? Cohete que falla y apunta al ser maligno, el fuego divino lo castiga y un judío es el primero en desconfiar del maligno. Todo tiene sentido. Podemos ver top proyectos independientes fallidos. Quizás. Basuelo, Luchenox, Dureva, Spipi, Donato Rosselli, Leandro Márquez, Fubukin. Pero va, perro. Brutal. Qué brutal episodio de House. Muy, muy bueno. Los otros, pues sí, te dejan cosas en el... Estuvieron bien. Estuvieron bien. Me gustó bastante. Pero siento que, pues eso, con el hecho de que sus series continuaron y tuvieron finales como tal, me parece que muchos de estos se quedaron en tremendo alucines. Qué alucinada, más fuerte. Pero esto, ¿se vuelve a hablar del tema o simplemente lo ignoran por completo en los siguientes episodios? O sea, no tienen por qué volver a hablar del tema, pueden fácilmente ignorarlo. Por eso, incluso como un capítulo independiente funciona bien y te choquea para el resto de la serie. Es increíble. Ahí está, perro. Quiero que veamos la de Simón vs Kyle y la de Ruby vs Maca. Wow. Están en español en el canal oficial. Ah, ok. Lunita, ¿por qué no hace stream? Está todavía malita, pero va a hacer stream pronto. The Alchemist 174, si cree que estoy haciendo mal uso de tu material, por favor avísame, bro, y lo borro, sí, pero ni nada, al instante. Ok.
Simon versus Kyle. ¿De qué está? ¿De qué